Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hablan las Paredes, un placer saludarles, un honor que nos permitan entrar en sus hogares. Hoy vamos a conversar sobre la psiconeuroinmunología. Nos acompaña la doctora Annalisa Diroco, ella es ginecobstetra, máster en psiconeuroendocrino inmunología clínica, y Omar Barrios, psicólogo y psicoterapeuta integrativo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, un placer saludarles. Comencemos por conceptualizar, doctora, ¿qué es la psiconeuroinmunología? Bien, la psiconeuroinmunología es una manera de abordar las patologías o las enfermedades por las cuales nos consultan el paciente de una manera más integral, no desde lo que diríamos que es la foto, que es el diagnóstico, sino cómo llega el paciente o la persona, el individuo, a padecer esa enfermedad. ¿Cuáles han sido los eventos de su vida que lo han llevado a expresarlo a través de la dolencia que tiene en estos momentos? ¿Cuáles han sido los eventos emocionales, físicos, sociales, familiares, climáticos, sexuales, de todo punto de vista, para llegar a desarrollar lo que nos está presentando ahora? Y cómo todas esas circunstancias, incluso las nutricionales, han influido sobre su sistema inmunológico y sobre los ejes del estrés y su biología, para evidenciarse entonces su motivo de consulta. Digamos entonces que la parte psicológica es fundamental a la hora de tener algún tipo de patología. La gente dice, está somatizando de repente por algún lado. Entonces, ¿cómo canalizar esa parte psicológica? ¿Qué nos dice entonces esas emociones? ¿Qué nos están diciendo esas situaciones? ¿Y por qué esas situaciones nos pueden enfermar a nosotros? Sí, el papel de las emociones es importantísimo, porque la emoción y el pensamiento se convierten en una realidad bioquímica. Un ejemplo muy sencillo de por qué un pensamiento puede ser una realidad bioquímica: si tú te imaginas, Guillermo, partiendo un limón y chupando ese limón, enseguida va a haber un cambio fisiológico en tu organismo. Entonces, la psiconeuroinmunología lo que nos viene a demostrar como campo científico es que nuestros tres sistemas, el sistema inmune, el sistema nervioso central y el sistema endocrino, están interrelacionados. Y lo que pasa en uno de estos sistemas afecta a los otros, porque hay una comunicación bidireccional. Entonces, aquí juega un papel muy importante todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, y también todo lo que tiene que ver con el ambioma o el contexto sociocultural en que vive la persona. Hay muchos factores de esta índole que contribuyen a que una persona pueda desarrollar una enfermedad. Pero, a ver, ¿cómo la medicina tradicional, la medicina alopática, por decirlo de esa manera, ahora se da cuenta, aunque ya creo que son unos cuantos años, pero se da cuenta de que esto existe? Se da cuenta de que no es quitar la tos, sino lo que genera la tos justamente. ¿Cuándo abren los ojos, digamos, los científicos más testarudos o más conservadores, y se dan cuenta que esto definitivamente funciona? Bien, hay bastante tiempo que se está coqueteando pues con esta nueva manera de abordar. Realmente todavía falta mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer, y yo siento que el trabajo científico no lo podemos sacar del campo. Para nada. Porque cuando sacamos al individuo para estudiarlo en el laboratorio, lo estamos aislando de su contexto. Entonces el resultado final no va a ser el adecuado en cuanto a cómo resolverlo. ¿Por qué? Pues tratamos de resolverlo a través de la medicina alopática o de los medicamentos únicamente, y eso solamente nos va a aliviar un síntoma o la expresión final de lo que está ocurriendo, principalmente en el sistema inmune de este paciente. Si me quiero enfermar, entonces ¿me voy a enfermar? Probablemente sí. ¿Y esa no es la señal que le estoy mandando a mi cuerpo de alguna otra forma? Sí. Nuestros pensamientos pueden convertirse absolutamente en realidades. El cerebro es el que da las órdenes, la biología pues responde. Le digo esto porque una de mis abuelas, en paz descanse, una mujer espectacular, hermosísima, tenía 88 años y era literalmente una mujer espectacular, hasta que dijo, ya no quiero seguir viviendo. Y a partir de ese momento se apagó. Fue como quizás esa señal que ella le dio a su cuerpo para decir, apágate, no quiero seguir viviendo más. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué hay conexión entonces del cerebro con el resto del cuerpo? Sí, del cerebro con el resto del cuerpo. Candice Pert, que es una neurocientífica que fue muy joven, apenas con 26 años, nominada a un premio Nobel de Medicina, no lo logró en ese momento. Ella tiene una publicación que se llama Las moléculas de la emoción.
y cómo las emociones se traducen en moléculas que funcionan, que se expresan en nuestro organismo. Y una de las cosas cuando uno trabaja con pacientes es importante indagar el sentido que le da a su vida. Si una persona ante una enfermedad pierde, se le desdibuja, digámoslo así, el sentido de su vida, de alguna manera le está enviando un mensaje a su cuerpo de no luchemos más o no luchemos contra esta adversidad que hay en la salud. Entonces, lo que es el sentido de la vida, los estados anímicos como por ejemplo la depresión, la ansiedad, son estados que hay que intervenir para ayudar a la persona que quiera realmente afrontar una enfermedad, y hoy en día basados en las herramientas que brinda la psiconeuroinmunología. Y desde el punto de vista clínico, ¿qué puede estar pasando con ese cuerpo, con ese sistema nervioso, con ese sistema inmunológico, cuando yo digo ya no quiero seguir viviendo o algo así por el estilo? ¿Qué pasa en ese momento, doctora? Lo que ocurre es la relación que hay entre los neurotransmisores, entre tu voluntad y el sentido de la vida. Una de las causas de los abordajes que se realizan es que cuando un paciente tiene cáncer o tiene una enfermedad inmune muy severa, la pregunta es, ¿perdió el objetivo de su vida? Es volver a retomar el objetivo de la vida. Eso es fundamental para el impulso del humano. El cáncer es quizás la consecuencia de una emoción, el cáncer puede ser consecuencia de alguna situación, me lo dicen en la próxima parte. Esto es Hablan las Paredes, quédate con nosotros, en breve estamos de vuelta contigo, hoy hablando de psiconeuroinmunología, ya venimos. Al volver, en Hablan las Paredes. A pesar de que yo viva en un ambiente, por ejemplo, en crisis como el nuestro, hay que buscar, digamos, estrategias de protección, utilizar, hacer ejercicio físico, utilizar la meditación, la relajación. Hablándote mucho más de Hablan las Paredes, estoy hablando de psiconeuroinmunología, nos acompaña la doctora Annalisa Diraco, ginecobstetra y también experta en la materia, al igual que el licenciado Omar Barrios, psicólogo. Ok, yo de alguna otra manera puedo crear por mis emociones alguna enfermedad, ya sea bien un cáncer, ya sea bien una diabetes, ya sea bien algo más sencillo como una migraña, ¿sí o no? Sí, es uno de los factores, pero no podemos separar al ser humano y decir que la emoción aisladamente puede haber causado eso. Entiendo. ¿Vale? Puede ser también la alimentación, el tipo de vida cómoda que estamos llevando, el sedentarismo, que ya se llama el síndrome de la muerte sedentaria, y el síndrome de la resistencia periférica a la insulina, que no debemos de quitarle para nada la importancia. Estamos ingiriendo demasiados alimentos, demasiado número de comidas y a la vez alta carga calórica. Al estar produciéndose ese proceso, se activan a nivel de ciertas sustancias o ciertos mecanismos dentro de la célula, una duplicación celular dentro de las mitocondrias, que es una parte de nuestras células, en las cuales se replica el ADN de una manera incontrolable. Entonces comienzan a aparecer los tumores, desde los benignos hasta los malignos, y enfermedades, sobre todo pues de tumores en mi área, en infertilidad, endometriosis, síndromes de ovarios poliquísticos, desarrollo precoz en las niñas. Todo esto está muy relacionado y tiene que ver inclusive desde la vida intrauterina, cómo se alimentó esa madre, cuáles fueron las emociones de esa madre, cómo está su microbiota, que es las bacterias que deben vivir dentro de nuestro sistema digestivo en armonía con nosotros, si el niño fue amamantado o no, y las alergias de la infancia pueden determinarnos si durante la vida adulta pueden sufrir enfermedades como el cáncer. Wow, ¿y cómo yo puedo entonces a través de la psiconeuroinmunología, tengo todo este mapa, toda esta historia, por decirlo de una manera, cómo puedo darle o un parado o más bien tratarme a mí mismo, si se puede decir de esa forma? Sí, se puede tratar a sí mismo fíjate que, Guillermo, que factores como el amor, el optimismo, el sentido de la vida, correlacionan con una activación de una serie de células del sistema inmune, de las células T, las células B, las natural killer, que es una de las células de nuestro sistema que tiene la misión específica de eliminar la célula tumoral. Entonces, si a través de estos factores que mencioné anteriormente, la persona tiene un estilo de vida saludable, eso va a correlacionar con parámetros relacionados con la salud. Y lo contrario, una persona deprimida, angustiada, con estrés crónico,
también se ha corroborado cómo eso disminuye la respuesta inmune y lo hace susceptible a una serie de enfermedades, desde simples resfriados y gripes a repetición hasta enfermedades mucho más complejas como es el cáncer. Una actitud entonces ante la vida me puede hacer una persona mucho más sana. Seguro. Definitivamente. Definitivamente sí. Ok, ya sea bien no solamente a través del ejercicio y la buena alimentación, sino la actitud con la que estoy viendo la vida yo. Es más, voy más allá. Si yo por alguna causa estoy enfermo y la actitud que tenga ante esa enfermedad me puede ayudar a mejorar. Sí. ¿Por qué? Porque la actitud y la manera como tú visualizas lo que te está ocurriendo va a trabajar directamente sobre el sistema inmune, porque los niveles de tu cortisol, que es un glucocorticoide, que es una sustancia del estrés que segregan nuestras glándulas suprarrenales, si las mantenemos constantemente elevadas, porque estamos angustiados, tristes, preocupados, con una visión pesimista de la vida, va a hacer que nuestro sistema inmunológico se encuentre activado en lo que se llama una inflamación sostenida de bajo grado del sistema inmune, que está detrás de casi todas las enfermedades en la actualidad. Si yo me siento bien, pero mi entorno no se siente bien, ¿de qué manera ese entorno también me afecta a mí como posible paciente? A ver. Siempre estamos en interrelación con el entorno, o sea, es imposible escapar con el entorno donde vivimos, el contexto sociocultural, familiar. Lo que nosotros venimos recomendando en el trabajo que nosotros hacemos en Creando Salud desde hace 20 años, yo vengo trabajando hace 20 años con la doctora Marianela Castés, es tener un estilo de vida saludable que esté basado en la prevención. O sea, sabemos que el ambiente puede influir en que yo desarrolle o no una determinada patología. Pero a pesar de que yo viva en un ambiente, por ejemplo, en crisis como el nuestro, hay que buscar, digamos, estrategias de protección, hacer ejercicio físico, utilizar la meditación, la relajación. Hay una serie de estrategias que te ayudan a preservar que tu respuesta inmune esté lo más óptima posible. Y ahora cambio la moneda. Si mi entorno está bien, por ejemplo, yo soy un paciente, mi familia me apoya, está conmigo, me da ánimo, etcétera, y soy yo el que no quiere o el que está deprimido, etcétera, ¿eso me ayuda o por el contrario? ¿Es que es mejor un paciente comprometido o un entorno comprometido? Las dos cosas deben mantener un equilibrio. Dentro de esta visión de la psiconeuroinmunología, una de las cosas que estudiamos mucho es lo que llamamos el texto, que es el individuo, y el contexto, que es a lo que tú te estás refiriendo. Okay. La relación debe ser armónica necesariamente y ver realmente qué sucede con ese paciente, porque muchas veces hay que trabajar muy bien, apoyándonos, por ejemplo, en el licenciado Barrios, en qué beneficio tiene a veces el paciente de la enfermedad. Claro. Okay. Y son las cosas que hay que tomar en cuenta. En la próxima parte vamos a hablar ya de cómo yo sé que a través de mi actitud pues estoy mejorando. ¿Cómo eso se sabe? Realmente me lo cuentan en tan solo minuticos. Esto es Hablan las Paredes, quédate con nosotros, ya estamos de vuelta contigo. Parte final de este Hablan las Paredes en la noche de hoy, sí, con neuroinmunología. Nos acompaña la doctora Annalisa Diroco y el licenciado Omar Barrios. ¿Cómo sé que mi actitud, licenciado, está cambiando lo que siento? ¿Cómo sé yo que pensando de manera positiva, comiendo mejor, haciendo ejercicio justamente, pero por sobre todo, creo que eso es importante, teniendo una actitud hacia cualquier enfermedad que tenga, puedo lograr hasta curarme de ella? Sí, ese es un pilar, digámoslo así, de un programa que venimos desarrollando nosotros que se llama Programa de Apoyo Psicosocial para Personas con Enfermedades de Alto Riesgo. Y uno de los elementos que se trabaja en ese programa es precisamente que la persona tome conciencia de que si hizo algunas cosas que pudieron contribuir significativamente para enfermar, puede igualmente hacer cosas para sanar. Y que en eso tiene que ser él, digamos, el protagonista de ese proceso. Eso no lo puede hacer la familia por él, tiene que ser él a través de tomar conciencia de ciertas actitudes, ciertas formas de vivir los eventos, ciertas creencias y ciertos pensamientos que pudieron haber contribuido y convertirse en un factor de enfermedad. Entonces, alentamos, estimulamos, motivamos a las personas que participan en nuestro programa a que asuman una actitud proactiva utilizando las herramientas que están basadas en la psiconeuroinmunología. Interesante es el hecho, como bien decía la doctora Diroco, que estos eventos pueden ser hasta in útero. Entonces,
yo puedo ser consecuencia de lo que comió, de lo que sintió, de lo que vivió mi madre en una u otra forma. Absolutamente sí. Toda esa programación de lo que llamamos el cerebro reptil viene desde el momento de la fecundación, inclusive desde antes, de la calidad del óvulo, la calidad del espermatozoide, el momento de la concepción y cómo se alimenta mi madre. Si mi madre ingiere un exceso de calorías y aumenta mucho de peso durante el embarazo, yo voy a observar el mundo como un mundo en el que yo tengo que obtener muchas más cosas y va a generar también una conducta alimentaria en mí. O si mi madre estuvo muy estresada o hubo violencia o cualquier evento, crea algo que se llama impronta perinatal, que va grabada en nuestro cerebro, en nuestro hipotálamo, en nuestro locus ceruleus, que es uno de los lugares que está en nuestro cerebro, para marcar pues cómo va a ser mi conducta, tanto desde el punto de vista social, emocional, como biológica también. Y va a ser que desde ese punto de vista yo me relacione con la alimentación. Ok, y yo puedo de alguna u otra forma cambiar esa programación. Sí, indudablemente el cambio es el desafío que tiene una persona ante un diagnóstico de una enfermedad de alto riesgo. Es decir, y hoy en día es importante y hoy en día llegan más personas como más conscientes de esto, de que el proceso para sanar no solamente radica en la parte de lo medicamentosa propiamente, sino Claro, que hay otro tipo de estrategias que incluye, porque no somos nada más un cuerpo, somos una mente y somos un espíritu, que también puede, digamos, encauzar por esas vías el proceso de sanación. usted habló hace unos minutos de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas ofrece la psiconeuroinmunología? Hay herramientas que se basan no propiamente en la psiconeuroinmunología, sino que la psiconeuro las incorpora como parte del trabajo que se puede hacer con una persona. La imaginación guiada, por ejemplo, que es ayudar a la persona a conocer cómo funciona su sistema inmune y desde su mente ayudar a optimizar la respuesta inmunológica. La relajación, la visualización, todo lo que mencionaba la doctora anteriormente, o sea, el cuidado de la dieta, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el desarrollo de la espiritualidad como quiera que la persona la conciba. Lo que me llama la atención, doctora Diroco, es el hecho de no tenemos que esperar a estar enfermos para aplicar la psiconeuroinmunología. No. Eso es el deber ser. El deber ser. Siempre yo le digo a mis pacientes o durante las charlas o en los trabajos de grupo, en el que deberíamos de comer como si fuéramos cardiópatas o tuviéramos cáncer. ¿Por qué esperar a estar enfermos, a estar muy deteriorados para hacer lo que siempre hemos debido hacer? Entonces es muy importante pues mantenerse y no esperar a que el cuerpo nos dé una señal de alarma tan importante para retroceder. ¿Sí? Y eso es desde el punto de vista alimenticio, por ejemplo, también de ejercicio, pero desde el punto de vista emocional, ¿qué debo empezar a hacer ya? Aquellas personas que se están dando cuenta que está en sus manos el cambio. Una de las cosas fundamentales es manejar el estrés. O sea, el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana y el estrés está muy estudiado de los efectos que el estrés, sobre todo el estrés crónico, causa en nuestra respuesta inmunológica. Entonces, sabiendo esa realidad que vivimos cotidianamente en situaciones de estrés y vivimos eventos estresantes a repetición, entonces saber manejar este estrés mediante técnicas que nos permitan equilibrar esas respuestas bioquímicas que ocurren cuando estamos estresados. El exceso de cortisol, se sabe que eso inmunosuprime. Entonces, si yo hago algunas actividades que permitan reequilibrar mi bioquímica corporal, desde ese punto de vista estoy haciendo prevención. Actividades como cuáles, además de una buena alimentación, doctora. El ejercicio físico. El ejercicio físico es indispensable, sobre todo en este momento que hay tanta gente que tiene sobrepeso y que tiene resistencia periférica a la insulina. El ejercicio debe ser hecho a primera hora de la mañana y en ayunas, para generar algo que se llama la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a través del hígado para utilizar la grasa que tenemos acumulada. Además, de esa forma, el cuerpo entra en situaciones ligeramente estresantes, las que nos hacen activar respuestas en las cuales nos sanan. Wow, qué interesante de verdad este tema en la noche de hoy. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchísimas Ustedes también por gracias habernos acompañado. Lo interesante es que está en ti, justamente en la actitud que tengas hacia tu vida, hacia cualquier enfermedad que puedas tener, pero sobre todo hacia tu vida en particular. Cuídate mucho y feliz noche.